Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar, ¿sí?, con el módulo 5 de la Diplomatura en Procesamiento Agroalimentario, el módulo de Química de los Alimentos. Ahora nos toca hablar en el día de hoy sobre vida útil de los alimentos. Bueno, ¿qué es la vida útil de un alimento? Término muchas veces o término que oímos habitualmente y tal vez a veces se presenta alguna dificultad para definirlo o terminar de entenderlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida útil nos referimos al periodo de tiempo durante el cual un alimento se va a mantener seguro para su consumo. Es decir, no solamente va a mantener sus características organolépticas y nutricionales, es decir, va a mantener su composición química, va a seguir siendo el vehículo de nutrientes por el cual lo consumimos, sino que además va a mantener sus características organolépticas, es decir, va a seguir teniendo el mismo olor, sabor que presentaba antes, y por otro lado, va a ser un alimento que no nos va a enfermar, es decir, no va a contener ningún patógeno ni ningún contaminante. ¿Sí? Entonces, lógicamente este concepto es muy amplio, por lo tanto, va a depender, o mejor dicho, va a variar la vida útil de un alimento dependiendo de qué matriz con qué matriz estemos tratando, es decir, con qué tipo de alimento. Va a influir no solamente el modo de almacenamiento, la manipulación, sino también qué tipo de alimento es. No es lo mismo, por ejemplo, un lácteo, a su vez no es lo mismo la leche, que es líquida, versus el queso, que es sólido. Los alimentos líquidos en general se deterioran mucho más fácil que los alimentos sólidos. Por otro lado, los alimentos con mayor contenido de lípidos tienden a deteriorarse más rápidamente que otros con menor contenido de lípidos, ¿sí? Porque acá ya empiezan a interactuar algunas reacciones químicas de oxidación, por ejemplo, y que van generando por su parte compuestos secundarios que van contribuyendo al deterioro de los alimentos. Entonces, pese a esto que es tan amplio, vamos a ver cuáles son los factores determinantes de la vida útil de un alimento. Primero, vamos a tener, como les comentaba, el tipo de alimento. Vinculado esto a un concepto que se denomina actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua para entenderlo fácilmente? La actividad de agua es la cantidad de agua disponible que tiene un alimento. ¿Agua disponible para qué? Agua disponible para los microorganismos, ¿sí? Entendamos o partamos de la base que los microorganismos son en su mayoría agua, ¿sí? Porque están compuestos por una célula y la célula en su mayoría es agua. Por lo tanto, su supervivencia va a estar supeditada a el contenido de agua que hay en una matriz. Y no solamente el contenido de agua, sino el contenido de agua disponible, es decir, la cantidad de agua que el microorganismo puede ingresar a su célula o la cantidad de agua que impida que se deshidrate. Entonces, vamos a ver que hay algunos alimentos naturalmente con elevado contenido de agua, como por ejemplo las frutas y las verduras frescas, van a tener una vida útil corta porque tienen un gran contenido de agua, ¿sí? Y esto va a favorecer el crecimiento de microorganismos. En cambio, tenemos otros como los alimentos secos que van a tener una vida útil mayor porque justamente le va a costar a los microorganismos encontrar un entorno apto para que tengan una reproducción óptima porque justamente les está faltando el agua, ¿sí? Entonces, esto es un factor muy importante.
Dentro de los otros alimentos con elevado contenido de agua, de actividad de agua, tenemos por ejemplo, la carne de pescado. Si recordamos, la carne de pescado tiene elevado contenido de agua, entonces esto hace que sea fácilmente, tenga una vida útil más corta. Eh, el almacenamiento también determina la vida útil de un alimento. En general, y esto a veces parece una obviedad, ¿no? Pero es importante resaltarlo, los distintos tipos de alimentos tienen distintos tipos de almacenamiento. Y con almacenamiento no estamos hablando solamente de almacenamiento por temperatura. A veces el almacenamiento tiene que ver con otros factores como por ejemplo falta de luz, es decir, hay alimentos que deben almacenarse en oscuridad, hay alimentos que deben almacenarse en lugares secos, ¿sí? Entonces, estos factores, por eso es importante, de acuerdo a la naturaleza del alimento, entender y aplicar la técnica de almacenamiento más adecuado. El aire también en muchos casos. Vamos a ver en un ratito que los alimentos con elevado contenido de lípidos son fácilmente oxidables, por lo tanto, además de la temperatura, además de la oscuridad, la falta de oxígeno es un factor que contribuye notablemente a aumentar la vida útil de este tipo de alimentos. Bueno, el envase y el sellado también es muy importante, especialmente en aquellos alimentos que están envasados herméticamente o sellados al vacío, como por ejemplo los enlatados. En general, estas tecnologías van a aumentar su vida útil porque, por un lado, vamos a tener un aislamiento del medio ambiente, no va a haber microorganismos externos más que los que pudieran estar contenidos en el envase. Y acá tengamos en cuenta que en general la mayoría de los enlatados se someten previamente a un proceso de esterilización, que es un proceso que elimina totalmente los microorganismos que están. Por lo tanto, si asumimos que en el interior de la lata vamos a encontrar un medio estéril, sin microorganismos, ya sea en su forma normal o en su forma vegetativa, ¿sí? Entonces, si asumimos este factor, vamos a tener en cuenta que no tendríamos ni microorganismos, no tendríamos ni la presencia del oxígeno, que dijimos que contribuye a deteriorar a partir de la oxidación de los lípidos o la oxidación de las proteínas, y también va a estar aislado de la luz, ¿sí? Entonces, solamente va a intervenir los cambios en la temperatura, que en general vamos a ver que en los enlatados, los cambios en la temperatura no son tan importantes, ya que la mayoría de los factores, como por ejemplo el oxígeno, el aire y los microorganismos, están controlados, ¿sí? Por eso es que los enlatados, si uno analiza la fecha de vencimiento, vamos a ver que en general tienen amplios periodos de vencimiento. El procesamiento es un factor muy importante también que influye en la vida útil. Porque, por ejemplo, vamos a analizar el proceso de pasteurización. Lo recuerdan de el módulo en el cual analizamos la leche, ¿sí? No es lo mismo la pasteurización que la esterilización o la ultrapasteurización. Entonces, fíjense cómo el proceso va a determinar una diferencia en la vida útil, porque si recordamos, cuando hablábamos de la leche pasteurizada, estábamos hablando de que en heladera tenía en promedio 5 días, ¿sí? 6 días que podía mantener sus condiciones, mientras que un alimento, y estamos hablando de leche pasteurizada sin abrir, ¿sí? Sin abrir el periodo es cortito. Ahora, si comparamos, por ejemplo, con una leche, mismo alimento, misma composición, pero sometida al proceso de esterilización, bueno, ahí ya la vida útil es mucho mayor, de hecho hablamos de 6 meses, ¿sí? En promedio.
y almacenado en condiciones fuera de la heladera, porque claro, de nuevo, al estar envasado, no hay mucho oxígeno, no hay luz, no hay microorganismos porque está esterilizado, entonces aumentó la vida útil. ¿Solamente por qué? Aumentó solamente la vida útil por el método de conservación, de procesamiento que se llevó a cabo. Después podemos discutir si la esterilización puede afectar o no la composición nutricional de la leche, pero se supone que si el proceso es llevado a cabo adecuadamente, simplemente otorgaría una mayor vida útil sin ir en detrimento de la composición nutricional. Otro ejemplo es la liofilización, por ejemplo. La liofilización, que es secar un alimento, al secar aumenta también la vida útil. ¿Y cómo aumenta la vida útil? Claro, porque nosotros al secar estamos de acuerdo que estamos retirando agua. Si retiramos agua, disminuimos la denominada actividad de agua y esto contribuye a una mejor conservación, por lo tanto, se prolonga la vida útil. ¿Sí? Entonces, en general vamos a ver que la vida útil puede aumentar por una disminución en la actividad de los microorganismos o una disminución de procesos oxidativos. ¿Sí? Y acá hay que tener cuidado, porque esta foto ilustra muchas veces cómo un proceso o una tecnología perfecta, porque el enlatado bien realizado es perfecto, porque el alimento, como analizamos recién, está aislado, está correctamente procesado, por lo tanto es estéril y tiene una vida útil larga, prolongada, pero cuando errores en la manipulación, como por ejemplo el más frecuente en enlatados, abolladuras, ¿sí? Eso puede contribuir a disminuir en gran medida la vida útil del alimento. ¿Sí? Es decir, un error en la manipulación puede eh, arruinar, por decirlo de algún modo, toda la tecnología, todo lo cuidadoso que se fue con el proceso, con todo el proceso. ¿Y por qué? Nosotros lo podíamos interpretar como un simple bollo. Pero claro, nosotros tenemos que entender que la lata en sí está cubierta internamente por estaño y luego tiene un metal, otro metal, ¿sí? Como hierro, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando hay un bollo, el esmalte interno puede desprenderse. Al desprenderse, el alimento entra en contacto con el metal, vamos a suponer el hierro, ¿sí? Al entrar en contacto, se oxida. Porque los alimentos en muchos casos son alimentos ácidos, ¿sí? Se oxida. Al oxidarse, lo que genera es, primero, que se transfiere óxido y segundo, va a comenzar a producirse migración de metales de la lata hacia el alimento. Y la presencia, los metales influyen en muchos casos, son eh, catalíticos para la oxidación de lípidos, por ejemplo. Y como vamos a desarrollar en un rato, la oxidación de lípidos es una cadena de reacciones químicas que se inicia y se va propagando. Por lo tanto, el alimento rápidamente se puede deteriorar. Bien, los aditivos o conservantes también nos van a impactar sobre la vida útil de un alimento. Por ejemplo, los antioxidantes se agregan en muchos casos, antioxidantes, acidulantes, agentes antimicrobianos. Uno de los más importantes, los más difundidos son los antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. La vitamina E o tocoferol es una vitamina liposoluble que justamente su función es antioxidante. ¿Qué hace? Los compuestos antioxidantes lo que van a hacer es oxidarse a sí mismo, ¿sí? Para evitar que se oxiden, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, ¿sí? Protegen al alimento de la oxidación oxidándose a sí mismo. Tenemos dos tipos de antioxidantes.
Antioxidantes sintéticos y antioxidantes naturales. El tocoferol es una vitamina, por lo tanto es un antioxidante natural. ¿Qué ocurre? Este antioxidante es muy bueno, pero tiene un inconveniente, que como toda vitamina es termosensible y fotosensible. Por lo tanto, a veces en la industria alimenticia, agregar este tipo de vitaminas contribuye a agregar, si se quiere, mayor necesidad de cuidados porque son muy lábiles. Por lo tanto, fácilmente se oxidan, se destruyen y dejan de cumplir su función. Después, otro aspecto a tener en cuenta es la contaminación cruzada. ¿Sí? Esto puede darse a partir de, o mejor dicho, la contaminación cruzada es cuando intervienen microorganismos patógenos originados en otro lugar que no son propios del alimento, ¿sí? Y lo contaminan. Esto en general, cuando hay patógenos o cuando hay bacterias en sí en un alimento, lo van a deteriorar, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay ciertas bacterias, vamos a suponer el Staphylococcus aureus, que puede contaminar un alimento, pero además nos puede enfermar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque por eso es crucial garantizar al máximo las condiciones de higiene en la manipulación de los alimentos, porque justamente nosotros podemos contaminar un alimento con una bacteria que a nosotros no nos enferme y simplemente va a deteriorar la composición del alimento y achicar la vida útil, o una bacteria, un microorganismo que no solamente acorte la vida útil del alimento, sino que además también comprometa nuestra salud enfermándonos, ¿sí? Entonces, es un aspecto muy importante analizar este. Dentro de los antioxidantes son muy importantes. eh, Como les comenté, tenemos de tipo naturales y de tipo sintéticos o sales. Por eso, por ejemplo, los naturales como las vitaminas, los tocoferoles, son muy buenos. Los vamos a encontrar naturalmente en aceites de origen vegetal, en vegetales. Pero claro, si nosotros los queremos adicionar a otros alimentos, van a aportar una complejidad, que es que justamente al ser lábiles, termolábiles y fotosensibles, van a tener una acción muy limitada, ¿sí? Es por ello que en la industria alimenticia suelen utilizarse otros antioxidantes, como por ejemplo el ácido ascórbico, ¿sí? O las sales de ácido ascórbico, el palmitato de ascorbilo, galatos, el BHA, BHT, y en general cada uno de estos antioxidantes va a estar más utilizado, ¿sí? Con un determinado tipo de alimentos y no con otros. Por ejemplo, los ascorbatos se van a utilizar mucho en bebidas, en mermeladas, leche condensada y procesados, en embutidos, mientras que, por ejemplo, el BHT o BHA en caramelos, pasas de uva, queso fundido, ¿sí? Todo va porque va de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, el ácido ascórbico en un alimento que no es ácido no tendría mucho sentido colocarlo. ¿Se entiende? Porque estaríamos colocando un ácido en un alimento que es alcalino tal vez y no tiene sentido. Por eso, de acuerdo a la naturaleza del alimento, es la naturaleza del compuesto. También hay que tener en cuenta, porque con esto quiero que quede claro, los mejores antioxidantes son los naturales. Hay evidencia científica que muestra que algunos antioxidantes sintéticos podrían, si bien se utilizan en muy bajitas dosis, podrían generar o estar asociados a algún problema de la salud, ¿sí? Por lo tanto, los mejores son los antioxidantes naturales. ¿Qué ocurre? Los antioxidantes naturales, que en general son vitaminas o pigmentos, son muy lábiles. Entonces, para la industria alimenticia, tienen una actividad que es limitada, ¿sí? Salvo, como les decía, aceites vegetales,
vegetales propiamente dicho, vegetales de hoja o vegetales con pigmentos. Bueno, pero ahí también recuerden, son alimentos, estamos hablando de vida útil muy corta, porque claro, son alimentos que no duran mucho tiempo. Si nosotros queremos ya trabajar a otro nivel, tenemos que utilizar otro tipo de eh, antioxidante u otro tipo de tecnología de conservación. ¿Se entiende? Bien, hasta acá el módulo, la parte de vida útil de los alimentos perteneciente a el módulo de química de los alimentos de la diplomatura en procesamiento agroalimentario.